Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Ya saben cómo nos gusta traerles las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos una bomba que estoy segura de que muchos de ustedes, especialmente los fans de las series turcas, estaban esperando. Si son seguidores de las aventuras de Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar las últimas declaraciones de Afsanur Sancaktutan que están haciendo muchísimo ruido. Así es, el título no miente. Al parecer, la relación que cautivó a millones podría tener aún resquicios en el corazón de nuestro querido Kerem Bürsin. ¿Y quién mejor que una colega y amiga cercana para darnos estas pistas, verdad? Afsanur Sancaktutan, quien ha trabajado con Kerem en proyectos recientes y parece tener una relación de confianza con él, ha soltado unas declaraciones que han puesto a todos a especular. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en todo este embrollo, pero antes, no se olviden de darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Bien, para ponernos un poco en contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía. Su química en pantalla en Senkalkam traspasó la ficción y conquistó el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Durante un buen tiempo su relación fue tema de conversación constante y su separación, aunque comprensiblemente dolorosa para muchos, también generó mucha intriga. Ambos han seguido adelante con sus vidas, sus carreras y, hasta donde sabemos, sus vidas amorosas, pero los rumores y las esperanzas de una reconciliación nunca terminan de disiparse por completo. Y es aquí donde entra nuestra protagonista del día, Afsanur Sancaktutan. Afsanur, una actriz talentosa y cada vez más reconocida, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a unas declaraciones que hizo en una entrevista. La charla giraba en torno a su trabajo, sus proyectos, pero inevitablemente el tema Kerem Bürsin y por extensión, Hande Erçel, salió a relucir. Y Afsanur, lejos de esquivar la pregunta o dar respuestas ambiguas, parece haber abierto una pequeña ventana a los sentimientos de Kerem. Según lo que se ha reportado y filtrado, la entrevista se desarrolló de forma muy natural. Afsanur hablaba de la buena relación que mantiene con Kerem, destacando su profesionalismo y compañerismo. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre su exnovia, Hande Erçel, y si Kerem Bürsin todavía guardaba sentimientos por ella, la respuesta de Afsanur fue reveladora. Ella, con esa honestidad que tanto admiramos, habría insinuado que aunque las cosas hayan terminado entre Kerem y Hande, es natural que existan recuerdos y sentimientos que perduren. Lo que Afsanur dejó entrever es que Kerem Bürsin, a pesar del tiempo y de haber pasado página, aún tiene un lugar especial para Hande Erçel en su corazón. No se trata de que esté desesperado por volver, ni mucho menos, sino de ese tipo de afecto y cariño que quedan después de haber compartido una historia importante con alguien. Afsanur habría utilizado palabras como recuerdos imborrables, o un cariño especial que nunca desaparece, que sugieren que Hande ha dejado una huella significativa en Kerem. Lo interesante de todo esto es la forma en que Afsanur maneja la información. No se trata de un chisme barato o una invención. Ella, al ser una persona cercana a Kerem, tiene una perspectiva que podría considerarse más cercana a la realidad. No está afirmando que Kerem esté locamente enamorado o que planee una reconciliación inminente, sino que reconoce la profundidad de la conexión que existió y cómo esas experiencias marcan a una persona. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras. Algunos están emocionados ante la posibilidad de que Kerem y Hande puedan retomar su relación algún día, mientras que otros entienden que este tipo de sentimientos son normales y no necesariamente implican una ruptura de sus vidas actuales. Lo cierto es que estas palabras de Afsanur han reavivado la llama de la especulación y han vuelto a poner a la pareja en el centro de atención mediática, al menos por unos días. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo públicas. Las personas que están involucradas en estas dinámicas, ya sean los protagonistas o sus amigos cercanos, a veces se ven obligados a dar declaraciones que pueden interpretarse de muchas maneras. Lo que Afsanur ha hecho es, en mi opinión, ser honesta sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo el cariño por personas significativas puede persistir. Además, Afsanur Sancaktutan ha demostrado ser una actriz con mucho carisma y una personalidad muy auténtica. Su cercanía con Kerem Bürsin se ha visto en varias ocasiones, compartiendo momentos de amistad y apoyo mutuo, lo que le da un peso extra a sus comentarios. Ella no es una extraña lanzando rumores, sino una persona que conoce el entorno y a los implicados.
Por otro lado, este tipo de declaraciones también nos recuerdan lo magnética que fue la pareja de Kerem y Hande. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una conexión muy fuerte con la audiencia. Los fans se encariñaron con ellos con su historia, y es natural que sigan interesados en sus vidas, incluso después de que la relación haya terminado. La esperanza de verlos juntos de nuevo es un sentimiento que muchos comparten, y Afsanur, sin quererlo o queriéndolo, ha alimentado esa esperanza. Ahora, debemos ser cautelosos al interpretar estas declaraciones. Pensar en alguien o guardar cariño no significa necesariamente querer volver. Puede ser simplemente un reconocimiento de un capítulo importante en la vida de Kerem. Las relaciones terminan por muchas razones, y a veces el amor evoluciona hacia una amistad o un respeto mutuo, pero con lazos emocionales que perduran. La forma en que Afsanur abordó la pregunta también es admirable. No se metió en detalles íntimos ni especuló sobre los motivos de la ruptura. Simplemente dio una pincelada sobre el estado emocional de Kerem, insinuando que Hande Erçel ocupa un lugar especial en sus recuerdos. Esto demuestra madurez y respeto por la privacidad de sus amigos. Los medios turcos, por supuesto, han sacado mucho provecho de estas declaraciones. Los titulares han sido variados, algunos más sensacionalistas que otros, pero todos coinciden en la idea de que Kerem Bürsin no ha olvidado del todo a Hande Erçel, según las palabras de Afsanur. Esto demuestra la gran influencia que estas personalidades tienen en la cultura popular y cómo sus vidas privadas se convierten en un tema de interés global. También es importante destacar que en el mundo de las redes sociales, estas declaraciones pueden magnificarse rápidamente. Lo que Afsanur dijo en una entrevista puede transformarse en teorías y suposiciones que van mucho más allá de sus palabras originales. Por eso es fundamental tratar esta información con el debido contexto y sin caer en exageraciones. Lo que sí podemos decir con certeza es que Afsanur Sancaktutan ha logrado, una vez más, captar la atención de la audiencia. Su aparición en esta entrevista no solo ha generado conversación sobre Kerem y Hande, sino que también ha reforzado su propia imagen como una figura relevante en la industria, con la capacidad de ofrecer perspectivas interesantes y, a veces, sorprendentes. En resumen, las declaraciones de Afsanur Sancaktutan sugieren que Kerem Bürsin aún conserva un afecto especial y recuerdos importantes de su relación con Hande Erçel. Esto no implica necesariamente un deseo de reconciliación, sino más bien el reconocimiento de una conexión profunda que ha dejado una marca duradera. La actriz, con su franqueza y cercanía a Kerem, ha reavivado la chispa de la especulación y el interés de los fans en esta expareja. Y ahí lo tienen, amigos. Una vez más, el mundo del entretenimiento turco nos sorprende con historias que nos mantienen enganchados. Afsanur Sancaktutan, con unas pocas palabras, ha logrado poner a todos a hablar. Es fascinante cómo las relaciones, incluso después de haber terminado, siguen dejando ecos en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar estas intrigantes declaraciones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dijo Afsanur? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente piensa todavía en Hande Erçel? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen asterisco me gusta para apoyarnos, asterisco compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.